formación y aprendizaje del curso de lenguaje. Como les había explicado la semana pasada, el Centro PRE había determinado en la semana anterior teníamos que nuevamente ver el tema relacionado a la semántica, incluyendo temas como la metáfora, la hipérbole, el eufemismo, entre otros, ¿no? Cuando lo normal es que esa semana tendría que haber sido manejada para lo que es la frase nominal, ya que la frase nominal tiene una abundancia de temas y nos hemos dado cuenta, lógicamente, en esta semana, en esta única semana, si no me equivoco con ustedes, es la semana 10, tenemos que ver la frase nominal, pero todo recargado en una sola sesión, ¿ok? Cosa que a nosotros los docentes nos complica un poco, pero tenemos que dar resolución a estas situaciones, ¿no? ¿Por qué la frase nominal se tiene que, normalmente se maneja en dos sesiones? Porque se ve la frase nominal, se ve su estructura, se ven sus funciones, de ahí tenemos que ver el sustantivo, sus clases, de ahí tenemos que ver el pronombre y sus clases, de ahí tenemos que ver el adjetivo, también todo lo relacionado al adjetivo, sus clases, de ahí tenemos que ver los determinantes, ¿correcto? Todo lo que tiene que ver con la frase nominal. Si no me equivoco con ustedes, la semana pasada adelantamos un poquito de la frase nominal y vimos la estructura, ¿no? Ok. Entonces, lógicamente, eso felizmente, a diferencia de otros salones con los que tengo lunes y martes, no pude hacer, porque lógicamente esa observación felizmente nos la hicieron a partir del martes en la noche, de modo que con ustedes adelanté un poquito la frase nominal. Yo igual, la explicación es abundante, de modo que vamos a apoyarnos con algunos papelotes en algunos casos, ¿correcto? Bien. Entonces, como ya sabemos qué es la frase nominal, ¿qué cosa es? Es la unidad sintáctica, ¿correcto? Donde el núcleo es un pronombre, perdón, donde el núcleo es un sustantivo, pero también podría ser un pronombre, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Y esta frase nominal desempeña diversas funciones, tanto dentro como fuera de la oración. Alguien me podría decir, profesor, ¿cómo la frase nominal puede cumplir una función fuera de la oración? Si justamente el análisis sintáctico siempre es dentro de la oración. Es que hay un elemento gramatical que es extraoracional, que se llama el vocativo. El vocativo no pertenece ni al sujeto, ni pertenece al predicado, pero en su momento lo vamos a explicar, ¿ok? Entonces, como ya hemos visto la semana pasada la estructura de la frase nominal, ustedes recuerdan que hay un elemento que no puede faltar, que es el núcleo, ¿no? El núcleo no puede. Si no hay núcleo, no hay frase nominal. Si no hay núcleo verbal, tampoco hay frase verbal, ¿ok? Y este núcleo puede estar acompañado antes o después, ¿por qué elemento? Modificador directo. Muy bien. El modificador directo, dependiendo de la extensión de la oración, puede ir antes y puede ir después. Habíamos dicho que cuando va antes, por lo general es un determinante. ¿Okay? El determinante más conocido, ¿cuál es? El artículo. Ese es el más conocido. Pero hay demostrativos, hay posesivos y hay numerales también. ¿Okay? Y también podría ser en una segunda instancia de un modificador directo anterior al núcleo, puede ser un adjetivo, pero son casos contados. Casi siempre es el determinante. Después del núcleo puede haber otro modificador directo, que por excelencia, ¿qué clase de palabra es? Adjetivo. El adjetivo, muy bien, porque el núcleo, profesor, si es el sustantivo o es un pronombre, ¿cuál es la palabra que califica al sustantivo o al pronombre? El adjetivo, es el que califica, es el que determina cualidades, ciertas características, etc. Entonces, por excelencia, casi siempre, después del núcleo, si hay un elemento que califica, debe ser un adjetivo. ¿Podría ser también un determinante? Sí, en salvadas situaciones. Pero también hay otro tipo de modificador que puede haber o no puede haber dentro de la frase nominal. ¿Cuál era? El modificador indirecto. El modificador indirecto se presenta en tres situaciones, ¿no?
La primera era una frase prepositiva. ¿Qué es una frase prepositiva? La que se inicia con ¿qué? Con una preposición. Así es, comienza con una preposición. La clase pasada explicamos que es una preposición, que es ese conector, es ese enlace que une palabras. ¿Ok? Muy bien. Solo palabras, no ideas. Otro segundo caso que podría ser un modificador indirecto, ¿cuál sería? Aposición. Una frase apositiva, o si quieres llamarlo oposición, es lo mismo. Pero en el campo de la frase nominal se le llama frase apositiva, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué es una frase apositiva o qué es una aposición? Es un conjunto de palabras que se refieren al nombre, ¿no? Perfecto. Eso por lo general. ¿Y su principal característica cuál es? Que va entre comas. Va entre comas. Y otra forma de presentación del modificador indirecto vendría a ser ¿cuál? Proposición subordinada adjetivo. Excelente. La semana pasada explicamos lo que era una proposición, ¿no? Tiene la misma característica de una oración. Pero una oración puede tener una, dos, tres, muchas ideas, ¿no? Cada idea es una proposición. Si la oración solamente tiene una idea, ya no decimos proposición, decimos oración. Pero si una oración tiene dos, tres, cuatro ideas, cada idea la seleccionamos como preposición. Proposición, ¿no? Proposición número uno, proposición número dos, proposición número tres. Ok. Entonces, vamos a recordar ese análisis estructural que hicimos en cierta situación. Yo creo que la mayoría lo maneja en gran medida. Por ejemplo, usted, señorita, buenos días. Otro día, examen de mal. Muy bien, no hay problema. La primera oración me dice: mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. Ok. Vamos a analizar sobre todo la frase nominal principal. No vamos a trabajar mucho con la frase nominal que se puede encontrar en la frase verbal. ¿Ok? Ok. Entonces, en esa primera oración para usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál será la frase nominal? En la primera oración dice: mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. La principal frase nominal. Trabajará en la bolsa de valores. ¿Sí? ¿Es correcto? La señorita dice que trabajará en la bolsa de valores en la frase nominal. ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? No es correcto, caballero. Claro, porque acá está el verbo principal. Y si hay un verbo principal, es una frase verbal. ¿Cuál será? Mi hermano mayor. Muy bien, no hay problema si nos equivocamos. Aquí en clase, para eso está. Esta es la frase nominal. Recordando, ¿no? Todo esto sería mi frase verbal. Lo explicamos también en la clase pasada. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Muy bien. Pero vamos a analizar sobre todo la primera frase nominal, ¿no? Ahora sí, mucho más sencillo. ¿Cuál será ahí el núcleo? Hermano. ¿No? Este es el núcleo porque es un sustantivo o es un pronombre. ¿Es? Un sustantivo, ya lo saben. Pregunta, ¿a mí qué cosa es? Modificador directo. Excelente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es un determinante y es un determinante posesivo, mi. ¿Ok? Ahora, mayor. ¿Mayor qué será? ¿Modificador directo o indirecto? Directo. Es directo, adjetivo. ¿Y por qué directo? Porque es ¿Qué un clase de palabra es? adjetivo. Es un adjetivo. Listo, ¿no? Entonces, solo para recordar, en este caso el núcleo es un sustantivo, pero también podría ser un pronombre. En este caso es un modificador, porque es un determinante. En este caso, ¿qué tipo de determinante? Un posesivo. ¿Sí? Y este de aquí, este modificador directo, es un adjetivo. Excelente. Pero lógicamente en la frase verbal también encuentro una frase nominal, ¿no? La bolsa de valores. Pero no lo vamos a analizar todavía, porque después vamos a ver las funciones que cumple la frase nominal en toda la oración, en el sujeto, en el predicado y fuera de la oración también.
Luego dice, con usted caballero, ¿cómo te llamas? Muy bien. Dice, la responsabilidad y la puntualidad son importantes. Ok. ¿Cuál es la frase nominal? Excelente. Muy bien. La responsabilidad y la puntualidad es tu frase nominal. Excelente. Continúo con usted. ¿Cuál es el núcleo? La responsabilidad. Solo la responsabilidad. Ok. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo sería? Responsabilidad de Claro, muy bien, excelente. Responsabilidad es núcleo, caballero, tiene razón. Pero puntualidad también. Porque, y eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hay frases nominales que lo normal tienen un solo núcleo, ¿no? Como mi hermano mayor. Pero también hay frases nominales compuestas, coordinadas, se llama compuesta porque está formada o compuesta de dos o más palabras, y coordinada porque están al mismo nivel, ¿no? No es subordinada, es coordinada. Entonces, la responsabilidad es tan importante en esta frase nominal como la palabra puntualidad. Listo, ¿no? Y obviamente me estarían quedando la y la. Esos dos monosílabos, ¿qué vendrían a ser? Muy bien, modificadores directos. Modificadores directos. Listo, excelente. Ahora con una damita. La señorita de marroncito que está escribiendo. Usted, señorita. Buenos días. Y yo le leo, seguro puede visualizarlo bien, igual yo se lo leo. Dice, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, administró la Biblioteca Nacional. Repito, Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, administró la Biblioteca Nacional. Como usted, señorita, ¿cómo se llama? Ya mire, ¿cuál es ahí la frase nominal? Ok, bien. La señorita dice que el bibliotecario mendigo es la frase nominal. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo sería? Usted, caballerito. ¿Cómo sería? Esa es la frase nominal. Listo. Tampoco es. ¿Cómo sería, caballerito? Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. La semana pasada, jovencitos, explicamos. Algunos se acuerdan, algunos no recuerdan. Por eso, para empezar, estoy calentando motores, ¿no? Calentando motores. Todo esto es mi frase nominal. Entonces, te puedes dar cuenta que la frase nominal puede ser una extensión, también una cantidad de palabras importantes, ¿no? Claro. Podría ser más larga todavía. Es que la complejidad del español, capaz la frase nominal es largota, así exagerando, y la frase verbal es chiquita, una palabra, ¿no? El verbo. ¿Se acabó? ¿No? Ok, listo. Al caballerito de lentecitos que también está terminando. ¿Y ahí cuál es el núcleo? El núcleo, Ricardo Palma. Claro, ahora sí. Ricardo Palma. Excelente. ¿Y qué más hay en esa frase nominal? Aposición. Esa es una posición, No, esa es una frase apositiva. Ajá. Todo, ¿verdad? Sí, el bibliotecario Todo mendigo. es una posición o una frase positiva. Por ende, ¿qué modificador es? Aposición Indirecto. indirecto. Es un modificador indirecto. Listo, excelente, ¿no? Aquí una frase verbal, también encuentro una frase nominal. Así que normal, pero ¿qué vamos a hacer? Y por último, el caballerito que está con ansias de participar. No, quería decir que la Biblioteca Nacional también es una frase nominal. Ah, sí, excelente, claro que sí. Esta es la frase verbal y esta es una frase nominal dentro de la frase verbal. Correcto, excelente. Como usted, caballerito, dice, los libros de Marcela estaban en la casa de Luis. Sencillo, ¿no? ¿Cuál es la frase nominal? Los libros de Marcelo. Excelente, los libros de Marcela. Frase nominal. Cambio de persona. Caballerito, ustedes, necesito. ¿Cuál es el núcleo ahí?
el núcleo es los libros de Marcelo, ¿sí? No. Caballerito de Polito Merovinda, usted. Los libros de Marcelo es la frase nominal. ¿Cuál es el núcleo? Libros de Marcelo. No. ¿Cuál es el núcleo? Libros. Claro que sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de libros. De libros, nada más que estamos hablando, ¿no? Muy bien. En la parte más importante, que a la vez es un sustantivo. Los es obvio que sabemos qué cosa es. Pronombre. Es un modificador Bueno, directo, modificador es directo. un artículo, ¿ok? MI. Pertenece a los determinantes. MI. Pero luego sale de Modifica. Marcela. Modificador indirecto. Es un Modificador indirecto. modificador indirecto. Excelente. Muy bien. ¿Correcto? Entonces ya creo que hemos calentado un poquito de motores respecto a lo que es la frase nominal y su estructura. Entonces vamos a empezar con lo que es justamente el detalle relacionado a su clasificación. ¿Ok? Excelente. Tengo que apoyarme en esta oportunidad con láminas, porque si no, no terminamos. Al menos trataremos de hacer lo posible por culminar como contenido temático de esta reunión. En facultad normalmente lo que utilizamos ya son diapositivas, ¿no? Pero bueno, en el centro pre no se está utilizando eso. Por lo tanto, buscamos soluciones. Listo. Muy bien. Clase de frase nominal. Aquí si gusta si le saca fotitos, vamos a correr un poquito porque hay dedos. Si gusta va copiando y como yo voy avanzando, si gusta dos criterios dentro de lo que es la clasificación. Por el número de núcleos, como hemos visto ahí, que había dos núcleos dentro de una frase nominal, pueden haber tres, pueden haber cuatro, lo normal es que haya uno, pero por el número de núcleos puede haber una clasificación. Y por la presencia o no del modificador indirecto. Eso quiere decir que en algunas oraciones hay modificador directo, indirecto, y en otras oraciones no hay modificador indirecto. Entonces dice, por el número de núcleos, frase nominal simple, presenta un solo núcleo con o sin modificadores. El vestido floreado es nuevo. Ok, obviamente ustedes saben que el vestido es la frase nominal. Y mi núcleo es vestido. Él vendría a ser el modificador directo. Entonces solamente tengo un núcleo. Solamente estamos subrayando los núcleos. ¿Okay? Luego dice, aquel momento lo recordaremos todos. Muy bien. ¿Cuál es mi frase nominal? Aquel momento. Momento es mi núcleo y aquel es mi modificador directo. O sea, siempre hay un núcleo. Profesor, ¿pero acaso hay dos palabras? Claro, pero lo que pasa es que esta es otra frase nominal, ¿no? En todo caso, todos es otra frase nominal que se encuentra en la frase verbal. ¿Ok? Nos referimos a que dentro de una sola frase nominal encontremos dos o más núcleos. Entonces, aquí hay un solo núcleo. Aquí hay un solo núcleo. Eso está en otra frase. En cambio, dice la frase nominal compuesta. ¿Por qué se llama compuesta? Porque está compuesta redundando por dos o más palabras, ¿no? Y porque es coordinada, porque están al mismo nivel, no hay una desigualdad de importancia, están al mismo nivel de importancia, ¿no? Presentan núcleos enlazados mediante nexos coordinantes. A veces el nexo coordinante también podría ser una coma, pero también podría ser un nexo, un enlace, ¿no? Dice, las casas y los edificios serán vendidos. Obviamente ahí mi frase nominal dirán, profesor, la frase nominal es las casas y los edificios. Perfecto. Pero, ¿cuál es el núcleo? Casas y edificios. Porque ambos sustantivos son importantes. Ni las casas son más importantes ni los edificios son más importantes. No. Están al mismo nivel, por eso se llama coordinado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la complejidad de lo que es el español, no? Habíamos dicho en diversas oportunidades que a diferencia de otros idiomas, la ubicación de los elementos que estructuran una oración muchas veces
Puede ir al inicio, en medio o al final. Y no pierde sentido. En otras lenguas es mucho más rígido. Por ejemplo, en el inglés, ¿no? El adjetivo por lo general siempre se escribe antes del sustantivo. En el español el adjetivo yo puedo jugarlo, puede ir antes, puede ir después. En algunos casos, ¿no? Y por ejemplo dice, este fin de mes compramos sillas y mesas. Profesor, ¿esta será la frase nominal? Qué raro porque está el último. Claro, porque si yo lo digo al inicio, ¿no? Sillas y mesas, este fin de mes compramos. Yo puedo jugar con la ubicación de la palabra. Entonces, profesor, aquí yo vi esta frase nominal. ¿Ok? ¿Cuál es el núcleo? Sillas y también la palabra mesas. Entonces aquí encuentro dos núcleos. Entonces, en uno, en la frase nominal simple, encuentro un núcleo. En cambio, en la frase nominal compuesta coordinada, encuentro dos o más núcleos. Porque yo le puedo poner más núcleos si quiero, ¿no? Las casas, coma, los edificios, coma, los condominios, coma, y las torres serán vendidas. Usted le puede agregar más todavía, eso ya depende de la creatividad de quien realiza la oración. Pero hay otra clasificación en la frase nominal. Dice, por la presencia o no del modificador indirecto. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que lo clasificamos, las frases nominales, cuando tienen modificador indirecto y cuando no tienen modificador indirecto. La primera dice, frase nominal compleja, incompleja, carece de modificador indirecto, ¿ok? Pero en la estructura de esa frase nominal lo que sí puede haber es un modificador directo, sí puede haber, ¿no? Obviamente el núcleo no puede faltar. Entonces dice, por ejemplo, yo pregunto aquí a la señorita que está aquí adelante, presta atención aquí en este ejercicio, por favor. Dice aquí, Pedro viajó hoy. Pedro viajó hoy. Preguntita, señorita, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál? Pedro, muy bien. Hasta aquí es mi frase nominal. Porque acá está el verbo y aquí empieza la frase verbal. Entonces es solamente una frase verbal que tiene núcleo. Por eso es que dice sin modificador directo. En cambio, la siguiente oración dice, la gata blanca maulla. La gata blanca maulla. Usted, señorita, que está atrás de la damita. La gata blanca maulla. ¿Cuál es la frase nominal? La gata blanca. Excelente, señorita. Esto es mi frase nominal. Este es mi núcleo gata. La es un modificador directo. Y blanca también es un modificador directo. Entonces, esta de aquí, la frase nominal y compleja, puede tener modificador directo, pero no puede tener modificador indirecto. Ahora, la frase nominal compleja, justamente dice compleja porque los modificadores indirectos son complejos, ¿no? Los directos son más fáciles de determinar, ¿no? Profesor, o son determinantes o son adjetivos, así de simple. En cambio, el modificador indirecto es un poquito más complejo, un poquito más difícil de determinar, porque es o una frase prepositiva, o es una frase preposicional, o es una proposición subordinada adjetiva. Entonces, me hace pensar un poco más, ¿no? Los modificadores directos los encuentro rápido. Y cada modificador indirecto, si no la tengo clara, me puede complicar. Entonces, esta frase nominal compleja presenta un modificador indirecto, sí o sí. ¿Ok? Por ejemplo, dice, la mujer de cabello negro es mi madre. Repito, la mujer de cabello negro es mi madre. Usted caballito de polito medio ok, ¿no? Usted ambos. La mujer de cabello negro es mi madre. ¿Cuál es la frase nominal ahí? Excelente, excelente. La mujer de cabello negro es mi frase nominal. Este es mi núcleo, este es mi modificador directo y todo esto es mi modificador indirecto, por eso lo subrayamos, ¿no? Y obviamente se refiere a una frase prepositiva. Luego dice, la más sencilla, ¿no? Raquel, mi cuñada, viajará a Iquitos. Usted, caballerito, usted de Puerto. Raquel, mi cuñada, viajará a Iquitos. Fácil. ¿Cuál es la frase nominal ahí? Mi cuñada.
Estoy seguro. ¿Seguro? Raquel, mi cuñada, viajará a Iquitos. ¿Cuál es su frase nominal ahí? Lo ayudamos. ¿Cuál es? Raquel, mi cuñada. Claro, todo esto es mi frase nominal. Este es mi núcleo, porque es un sustantivo, en este caso un sustantivo propio. Y mi cuñada, ¿qué cosa es? Una aposición. Entonces es un modificador indirecto. El caballito de atrás, de lentecitos, ¿ok? Dice, la billetera que te regaló es de cuero. Repito, la billetera que te regaló es de cuero. Preguntita para usted, caballito de lentes. ¿Cuál es la frase nominal ahí? Usted. La billetera que te regaló es de cuero. ¿Cuál ahí es su frase nominal? ¿La billetera? ¿Cómo? Excelente, caballero. La billetera que te regaló. Todo esto es mi frase nominal. ¿Cuál es mi núcleo? Billetera. La que es modificador directo. Y que te regaló es un modificador indirecto, porque en este caso es una proposición subordinada adjetiva. Tanto así que no es tan importante que la ponga, porque yo podría decir la billetera es de cuero. Pero le agrego una información complementaria, secundaria, subordinada. Entonces, esta es una proposición subordinada adjetiva. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos determinando las clases de frase nominal que existen. Son dos criterios: por la presencia de un núcleo o por la presencia de varios núcleos. Y el otro es por la presencia del modificador indirecto o por la no presencia del modificador indirecto. ¿Bien? Listo. Vamos ahora con otra imagen, con otra lámina. Esta tiene que ver con las funciones de la frase nominal. Si tú te lo copias, ¿sabes? Si te queda tiempo, lo copias. Si quieres sacar el documento, como quieras, ¿no? Ya, tu manera, no. Estoy tratando de explicarlo, tratando de no correr demasiado. Como siempre les digo, mi prioridad es que de alguna manera ustedes me comprendan, ¿no? Mi prioridad no es acabar el tema rápido, sino es el desarrollo del aprendizaje significativo. Muy bien. Ahí, pero pegadito. Vamos a ponerle los números abajo, unos puntitos para que esté. La frase nominal cumple diversas funciones, ¿no? Dentro de la oración y fuera de la oración. ¿Okay? Ahora, seguramente, la principal, para mí, función de la frase nominal es la de sujeto, porque se da cuenta que muchas veces la frase nominal coincide con el sujeto, ¿no? Pero cuando la frase nominal está dentro de la frase verbal, ya no puede ser sujeto, ¿no? Seguramente es complemento. Claro, porque tanto en la frase nominal como en el sujeto hay modificadores. En cambio, en la frase verbal como en el predicado hay complementos. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? En esta frase verbal trabajará en la bolsa de valores. ¿Cuál será la frase nominal que está dentro de esta frase verbal? La bolsa de valores, claro, tiene sus núcleos, sus modificadores. Pero en esta oración dice, mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. Entonces, y esto a la vez de frase nominal es sujeto también, ¿no? Es sujeto, ¿no? Las responsabilidades controladas son importantes, es sujeto. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, es sujeto. Los libros de Marcela, es sujeto. Perfecto. Entonces, una de las principales funciones que cumple la frase nominal es la de sujeto. Pero el tema es, la complejidad se da cuando, y obviamente vemos que dentro de la frase verbal también hay una frase nominal. Entonces, la frase nominal, cuando está dentro de la frase verbal, cumple otra función, cumple la función de complemento.
¿Ok? Vamos a explicar eso. Habíamos dicho que este elemento, la frase nominal, cumple funciones dentro y fuera de la oración. Profesor, ¿cómo fuera de la oración? ¿Cómo analizo eso? Es que hay un elemento que no se considera ni dentro del sujeto ni dentro del predicado. Por ejemplo, ¿no? Antes de explicarlo, voy a analizar esta oración. Dice, madrina, observen aquí por favor, porque voy a hacer una preguntita cualquiera. Madrina, te extrañaré muchísimo. Madrina, te extrañaré muchísimo. Caballero, usted. Ajá, usted. Madrina, te extrañaré muchísimo. ¿Cuál es el sujeto ahí? Usted. Ajá, sí. Madrina, te extrañaré muchísimo. ¿Cuál es el sujeto ahí? Excelente. Es un sujeto tácito, porque yo podría decir, madrina, yo te extrañaré muchísimo. Entonces, madrina, ¿qué será? Un vocativo. ¿Qué cosa era un vocativo? Es un elemento que no pertenece ni al sujeto ni pertenece al predicado. Es un elemento extraoracional, ¿no? Porque el vocativo es una expresión nominal, es decir, el vocativo es una frase nominal, separada del resto de la oración, que se emplea para dirigirse a una persona o a una cosa personificada. Entonces, yo soy el sujeto. Madrina, yo te extrañaré muchísimo. Yo te extrañaré muchísimo, madrina. Entonces, yo me estoy refiriendo a una tercera persona. Pero es una persona, en este caso, que no pertenece en la estructura de la oración ni al sujeto ni al predicado. Entonces, el vocativo, vuelvo a repetir, es una expresión nominal. En pocas palabras, es una frase nominal, ¿no? Separada del resto de la oración, que se emplea para dirigirse a una persona o a una cosa personificada. Otra. Regresa Sara para Navidad. Regresa Sara para Navidad. ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Quién es el sujeto ahí? Sara. Obvio, no es escrito, pero ¿quién es el sujeto? Yo, pues yo. Pues yo estoy hablándole a Sara. Sara, regresa para Navidad. Yo soy el sujeto, pero obvio es un sujeto tácito, ¿no? Pero yo, porque el sujeto ¿qué es en la oración? Es la persona, animal o cosa, como decía, de quien se dice algo en la oración, es quien realiza la acción dentro de la oración. ¿Ok? Entonces, Sara, eso es una persona a la cual yo me estoy dirigiendo, porque yo soy el sujeto. Yo me estoy dirigiendo a Sara. Yo le podría decir simplemente regresa para Navidad, ¿no? Entonces, incluso la palabra Sara yo la puedo eliminar, ¿no? Yo podría decir, te extrañaré muchísimo. No tengo por qué mencionar madrina, pero si quiero lo menciono. Y si lo pongo ahí, es porque es un vocativo. Entonces, jóvenes, yo he visto en muchos exámenes de admisión, cuando te dicen reconoce el sujeto, el predicado, te ponen los vocativos para que los confundas con un sujeto. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener ahorita la capacidad de análisis para darte cuenta y no confundir un sujeto con un vocativo. Ahora, ¿estos vocativos son frases nominales? Sí, son frases nominales. Madrina es un sustantivo. Sara es un sustantivo. Entonces, es una frase nominal. Por lo general, son sujetos, pero en este caso no, porque son vocativos. ¿Ok? Muy bien. El sujeto, función de sujeto de la frase nominal, como les dije, es una de las principales funciones de la frase nominal. Por ejemplo, dice, mis compañeros organizan una reunión. Claro, mis compañeros es el sujeto y a la vez es la frase nominal. Este es mi núcleo y este es mi modificador directo, que es un determinante posesivo, ¿no? Perfecto. Entonces, esta es la principal función, la principal función que cumple la frase nominal, ¿no? Como sujeto. Pero ya hemos visto que hay frases nominales que también pueden ir dentro de la frase verbal. Dice, estaban en la casa de Luis. La casa de Luis es una frase nominal que está en la frase verbal, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver qué funciones cumple la frase nominal, ya no dentro de la frase misma, sino dentro de la frase verbal. ¿Ok?
Entonces son complementos. Porque acuérdate, en el sujeto se manejan modificadores. Modificador directo, modificador indirecto. En el predicado se manejan complementos. ¿Ok? Y ahorita voy a hacer una observación. Primero, complemento atributo. ¿Qué cosa será un atributo? ¿No? Como un adjetivo. Parecido a un adjetivo. Claro, características de una característica, persona, ¿no? sí. Características de una persona. Muy bien, es un atributo, ¿no? Una dama tiene bonitos atributos, su cabellito, su figura, entre otros. Dime. Digamos que podría tener un verbo copulativo también. Un verbo copulativo. Por lo general, en este caso, los atributos van acompañados de verbos copulativos. Pero el verbo copulativo no es atributo. El atributo complementa al verbo copulativo. ¿Ok? Ahí vamos con la explicación. Entonces el atributo, a veces le llamamos atributo y a veces le llamamos complemento atributo. Cuando se trata de una palabra, le decimos atributo. Cuando se trata de dos o más palabras, se trata de un complemento atributo, pues al final es lo mismo, ¿no? Entonces yo decía que es un atributo, algunas características, ¿no? Yo veo en la calle una dama muy guapa y yo digo, qué bonitos atributos tiene esa señorita. Un cabello bonito, una sonrisa bonita, una figura bonita, bonitos atributos, ¿ok? Seguramente las damas también podrían decir lo mismo de los caballeros. Entonces dice, este es un complemento del verbo copulativo. Caballerito, ¿cuáles son los verbos copulativos? No lo saben, perfecto. Caballerito, ¿cuáles son los verbos? Sentamita, ¿cuáles son los verbos copulativos? Muy bien, ser, estar, parecer y todas sus conjugaciones, porque no se quede solamente en las tres, ¿no? Ser, estar, parecer y todas sus conjugaciones, ¿ok? Entonces este complemento atributo te trabaja, como dice muy bien decir Caballerito, solamente con verbos copulativos, ¿no? Dentro de la frase verbal atributiva. Por ejemplo, dice, los profesores son, muy bien, este son es mi verbo copulativo, personas serviciales. Todo esto es un complemento atributo, ¿no? Porque está complementando al verbo copulativo. Los profesores son personas serviciales, son personas honestas, son personas puntuales, los profesores son aburridos, en fin. No yo puedo crear diversos atributos o complementos atributos, pero es complemento atributo siempre y cuando vaya de forma posterior a un verbo copulativo. Profe, el atributo es como un adjetivo, pero con ¿Es un adjetivo? O sea, sí, pero ¿Es un se le adjetivo? añade el verbo copulativo. Así es, Ajá, así sí. es. O sea, lo que pasa es que dentro de la oración hay análisis morfológico, sintáctico, semántico. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis sintáctico, porque no estoy hablando de adverbios, verbos, adjetivos, no. Estamos hablando de modificadores y de complementos, y también de núcleos. Es otro criterio de clasificación. Entonces, en un examen te pueden decir, clasifica la oración, una pregunta muy fácil, ¿no? Clases de palabras. Ah, ya. Este es el sujeto, este es el predicado, en el sujeto hay un adjetivo, hay un sustantivo, hay un artículo. Pero ahora te dicen, clasifica los elementos de la frase verbal. Ahí ya no vas a poner sujeto, adverbio, no, vas a poner núcleo, modificador directo, modificador indirecto. ¿Correcto? Entonces un ejemplo podría ser, ese tema es difícil. ¿Ese qué? Ese tema es difícil. No es difícil. No, como ejemplo. No, ejemplo. Ah, ok, vamos a hacer el ejemplo. Ese tema es difícil. Ese tema es difícil, claro, claro. Ese tema es difícil, ese tema es complejo, ese tema es aburrido, claro que sí, porque el es un verbo copulativo, ¿ok? Y yo les digo una cosa, cuando se trata de una palabra, como acaba de decir Caballero, yo le pongo atributo, pero cuando se trata de dos o más palabras, yo le pongo complemento de atributo, ¿ok? Pero si quieres le pones atributo y no pasa nada, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces los atributos son aquellos complementos que, redundando, complementan a los verbos copulativos. Ahora, objeto directo y objeto indirecto. Por si acaso, decir objeto directo es lo mismo que decir complemento directo. Decir objeto indirecto es lo mismo que decir complemento indirecto. Así que por ahí no te vayas a confundir. ¿Okay? Yo no sé por qué en la gramática española deberían de llamarlo complemento indirecto, nada más, pero a alguien se le ocurre también ponerle objeto directo y objeto indirecto. Pero es lo mismo, porque en el predicado, en las frases verbales, lógicamente, perdón,
se trabaja con complementos, en el sujeto se trabaja con modificadores. Pero a alguien se le ocurrió, pues, ¿no? Crear la palabra objeto. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es que la frase nominal funciona como objeto directo? Cuando es complemento del verbo transitivo, es decir, ya no de verbos copulativos. Ya no de verbos copulativos, ¿ok? De la frase verbal predicativa. Por ejemplo, dice, Carola encontró. Ok, este es un verbo que ya no es copulativo, ¿verdad? Ni ser, ni estar, ni parecer. Es encontró a su gatito. Entonces, este elemento, a su gatito, es una frase nominal. Esta es una frase nominal, ¿ok? En realidad la frase nominal exacta es su gatito, ¿no? Pero me está agregando la A, ¿ok? Entonces, esta frase nominal está complementando a Carola. Carola encontró. ¿Qué encontró? A su gatito. Ah, perfecto. Este es un complemento directo que también lo podemos llamar objeto directo. Y luego dice en el parque. ¿Qué será en el parque? Es otro complemento, pero ¿de qué tipo? Circunstancial. Todavía no llegamos, ¿no? Porque el parque también es una frase nominal, ¿no? Pero estamos hablando del objeto directo. Tengo un sombrero de vaquero. De tener, ¿no? Tengo un sombrero de vaquero. El sombrero de vaquero, de alguna manera, es una frase nominal también, ¿correcto? Y está complementando al verbo tengo, ¿ok? Y también podría decir que casa es una frase nominal, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el objeto directo o complemento directo complementa o acompaña al verbo predicativo o al verbo predicativo, o también llamado verbo transitivo en este caso. Ahora, el objeto indirecto, también llamado complemento indirecto, dice, designa el destinatario final de la acción verbal, ¿ok? Es decir, el sujeto realiza una acción y esa acción recae de forma indirecta hacia una o varias personas o seres, etc. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con la primera, la segunda oración, que es más sencilla. Reservemos 2 entradas para Iris y Omar. Pregunta, en esta oración, reservemos 2 entradas para Iris y Omar. ¿Ahí cuál es el sujeto? Nosotros. Sujeto tácito. Es un sujeto tácito. Por si acaso, cuando dicen, no hay sujeto, profesor, no hay sujeto, es sujeto tácito. Si hay sujeto, ¿no? Lo que no está es escrito, porque yo les puedo escribir. Nosotros reservamos 2 entradas para Iris y Omar, pero yo puedo evitar escribirlo para al momento de que hagas el análisis confundirte, ¿no? Para que tú entres en la confusión, en la duda, porque de eso se trata el examen, ¿no? De medir tu capacidad analítica. Entonces nosotros, ¿no? Reservaremos 2 entradas. ¿Para quiénes? Para Iris y Omar. Entonces la acción que estamos realizando nosotros recae en terceras personas. Ese es el objeto directo o ese es el complemento indirecto. Dice, le sugerí algunas rutas turísticas. Repito, le sugerí algunas rutas turísticas. ¿Ahí cuál es el sujeto? Le sugerí algunas rutas turísticas. ¿Cuál es el sujeto? Yo le sugerí algunas rutas turísticas, pero si quiero no lo escribo, ¿no? Entonces, yo le sugerí algunas rutas turísticas. ¿A quiénes? ¿A algunas personas? Sería a les. Este pronombre se está refiriendo a terceras personas, ¿ok? Entonces, y como es un pronombre, y sabemos que los pronombres y los sustantivos son núcleos de la frase nominal, entonces, profesor, esta es la frase nominal. Ah, ya. Iris y Omar, ¿frase nominal? Sí, también frase nominal. Pero en este caso, como estamos hablando de objeto indirecto, le agregamos el para. ¿Ok? Perfecto. Son las funciones que cumple la frase nominal dentro de la frase verbal. Ahora, los complementos circunstanciales, esas circunstancias, ¿no? De todo tipo, puede ser de lugar, tiempo, compañía, etc. Por lo general, va precedida, va antecedida, va ingresada, casi siempre por una preposición. Por ejemplo, dice, en marzo recibió una medalla olímpica. Ahí se ve, por ejemplo, la versatilidad del español, ¿no? Porque por lo general nos han enseñado en el colegio que los complementos circunstanciales van al último.
¿no? Casi siempre, es lo normal, como más o menos nos han dicho que el sujeto va primero y el predicado va después. Y no es así, yo puedo jugar con la ubicación del sujeto y del predicado, ¿no? Entonces, marzo obviamente es un sustantivo, ¿no? Y todo esto sería el complemento circunstancial, en este caso de tiempo, ¿verdad? Esto es mi frase nominal. ¿Qué puede decir? Recibí una medalla olímpica en marzo y no pierde sentido, ¿ok? Luego dice, iremos a la piscina. La piscina es un complemento circunstancial ¿de qué? Del lugar. Y la piscina también es una frase nominal, ¿no? Acá también modificador directo. Y luego dice, con mis padrinos. Con mis padrinos es un complemento circunstancial ¿de qué? Compañía, ¿correcto? Y mis padrinos es una frase nominal. Acá está mi núcleo y acá está mi modificador directo, mis, determinante posesivo. ¿Ok? Entonces te puedes dar cuenta que la frase nominal puede estar en diversas zonas de la oración. Complemento agente. Designa al que realiza la acción en la oración pasiva. Hay oraciones pasivas y oraciones activas, ¿no? Unas donde realiza la acción y otras la que recibe la acción, ¿correcto? Y va precedida mediante la preposición por. Por ejemplo, aquellas ruinas fueron visitadas por los turistas. La acción recae en los turistas, ¿ok? Los contratos fueron firmados por ellas, ¿no? Siempre va precedida por la preposición, en este caso del agente por, ¿ok? De modo que así tú lo diferencias del objeto indirecto. Porque se parece un poquito, ¿verdad? No hay una similitud, pero tú siempre te das cuenta que el complemento agente sí o sí tiene que ir precedida por esta preposición. En cambio, el objeto indirecto dice ahí que muchas veces, por lo general, puede ir una preposición, pero en otros casos no. ¿Ok? Pero acuérdate que en el complemento agente, ¿cómo determina el complemento agente? Siempre determinando que se trate de una oración pasiva. Una oración pasiva es donde el agente cumple una acción, pero la acción no la realiza él, sino la recibe. Y esa es la diferencia dentro de lo que es el objeto indirecto y el complemento agente. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Esto puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Un ratito, un ratito. Vamos ahora con lo que es el sustantivo, que es seguramente el principal núcleo de una frase nominal, porque ya sabemos que el pronombre también puede ser un núcleo, pero el sustantivo es más conocido como núcleo. ¿Por qué? Porque la cantidad de pronombres son contadas. Tú puedes contar la cantidad de pronombres que existen en la gramática española, pero tú puedes contar la cantidad de sustantivos que hay. No, pues tendrás que tener un libro, ¿no? Un compendio. Son demasiadas palabras que son conocidas como sustantivos. Entonces vamos con el sustantivo. Muy bien. Concepto, categoría gramatical que nombra. Por eso es que seguro también el sustantivo es conocido como nombre. ¿Por qué? Porque nombra, ¿no? Por ejemplo, esta es pizarra, es un sustantivo. Esta es una mesa o pupitre, es un sustantivo. Esta es una pared, es un sustantivo. Sus zapatillas son un sustantivo. Ese televisor o pantalla es un sustantivo. El aire que respiramos es un sustantivo, ¿no? Nombra todo. Nombra todo. Seres materiales, seres inmateriales, seres vivos, etc. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando digo semánticamente,
se refieren obviamente a su significado, ¿no? Designa seres e ideas materiales e inmateriales. Claro, seres como nosotros, como las aves, como las plantas, seres materiales, como por ejemplo una mesa, material, porque lo puedo palpar, lo puedo ver, lo determino con mis sentidos, y también ideas inmateriales. ¿Cuál puede ser una idea inmaterial? Los valores, claro, el amor, los sentimientos, la venganza, en fin, ¿no? Los sentimientos, ¿no? La libertad, la fraternidad, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, sintácticamente, ¿no? Cuando hablo de sintaxis, me estoy refiriendo a las funciones que cumple cada elemento gramatical, ¿no? Es el núcleo de la frase nominal. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, dice el ejemplo: ese niño es un campeón. Obviamente tú te das cuenta, ¿ya? Obviamente tú te das cuenta que esta es mi frase nominal y este es mi sustantivo, que a la vez es el núcleo. Esta es una frase verbal, pero dentro de la frase verbal encuentro una frase nominal. Y obviamente campeón es el sustantivo, por lo mismo que es el núcleo. Okay. Entonces la función. Ahora, morfológicamente, la morfología que estudia, que analiza, El morfema. el morfema, La excelente, raíz. la estructura de la palabra, excelente, muy buena respuesta. Morfológicamente el sustantivo es un lexema variable. ¿Correcto? Cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí. Yo pongo la palabra gatos y pongo la palabra ilegal. Entonces dice que el sustantivo, morfológicamente hablando, es un lexema variable, ¿no? Porque su núcleo, es decir, el lexema, el morfema lexical o la raíz, puede estar acompañada de morfemas flexivos y morfemas derivativos. Por ejemplo, en la palabra gatos, ¿hay morfemas flexivos o morfemas derivativos? En la palabra gatos, ¿hay morfemas flexivos o hay morfemas derivativos? Flexivos, excelente. La O y la S, profesor, porque me indica género y me indica número. Excelente. En la palabra ilegal, ¿hay morfema flexivo o derivativo? Derivativo, profesor, excelente, ¿no? Porque el morfema derivativo cambia en gran medida el significado original, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, lógicamente, ¿cómo vamos a poner aquí? Morfema flexivo, que hemos dicho aquí morfema flexivo simple, ¿no? Pero no morfema flexivo. Y obviamente este es mi morfema derivativo. Excelente. Muy bien. Vamos por ahí. Vamos ahora con las clases de sustantivo. Esto también es sencillo. Muy bien. Existen lógicamente los propios y los comunes. Muy bien. Dentro de los propios, nosotros rescatamos los antropónimos. También podemos ver
los patronómicos, también existen los topónimos y también podemos ver los zoónimos. Muy bien. Cuando hablamos de los antropónimos, nos estamos refiriendo a los nombres, los apellidos, ¿no?, de personas, incluyendo los hipocorísticos, que vamos a explicar qué cosa es, ¿no? Por ejemplo, puede ser un nombre como el mío, puede ser un apellido como el mío, y también puede ser un hipocorístico, como por ejemplo, Lucho. ¿Okay? ¿A quién se le dice Lucho? A lo que se llaman Luis. Muy bien. Entonces, apunte también eso. Los hipocorísticos, pregunta de examen. ¿Qué cosa es un hipocorístico? Son las expresiones referidas a los sustantivos propios antropónimos que tienen una carga de calidez, de cariño, de aprecio, ¿no? A los José, ¿cómo se les dice? Pepe. A las Rosario, ¿cómo se les dice? Charo. Entonces aquí vamos a poner hipocorístico. ¿Ok? Nombres, apellidos, de personas, de personas, ¿no? Ahora patronómicos. Los patronómicos son aquellos que tienen una relación entre nombre y apellido. Por ejemplo, ¿no? De Fernando sale un apellido que es Fernández. De Martín sale un apellido que es Martínez. Claro, yo estoy poniendo tilde porque lo estoy escribiendo con Z, pero como ustedes seguramente han visto que hay Fernández con S también, ¿no? Si es con S no le pongo tilde, obviamente, la complejidad. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Otro un poquito más complejo, allá. De Pedro, ¿qué apellido salió? No es tan parecido, pero por ahí suena. Pérez. Pérez. Iasa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando dice topónimos, nos estamos refiriendo a nombres propios de qué? Lugar. La palabra, este elemento topo se refiere a tierra, ¿no? A relieve. ¿Ok? Puede ser nombre de río, sí, puede ser nombre de río, de lago, de desierto, de continente, de países, en fin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pongo Iquitos, pongo Gremia, pongo San Lorenzo, que es una isla, pongo, no sé, pues, Amazonas, que es un río, América, que es un continente, en fin, perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, zoónimos. Esa palabra son, ¿qué me indica? Animales. Animales, ¿no? Animales. Entonces, nombres propios de animales, ¿no? Por ejemplo, hay una obra española que trata de un burrito. Rocinante. ¿Cómo se llama? No sé. Así es, muy bien. Platero y yo. Platero y yo. Platero es un nombre propio de un animal, ¿no? Pegaso también es un nombre propio de un animal. El caballito de, pues si es que existió, ¿no? Pero sale en la obra literaria. El caballito de Don Quijote, ¿cómo se llamaba? Rocinante. También lo podría poner. El nombre de tu mascota, yo pondré el nombre de mi mascota, entre otros, ¿no? Sí. Son con nombres de animales célebres o comunes. Muy bien. Y vamos ahora, justamente hablando de comunes, ¿no? Vamos con lo que es esta clasificación. Primero existen los concretos y los abstractos. Muy bien. Esto ustedes lo pueden completar, ¿no?
experiencias que percibimos mediante los sentidos. Lo puedo leer, lo puedo ver, lo puedo tocar, una zapatilla, una mesa, un avión, un auto, un celular, una laptop, perfecto. ¿Y cuáles son los sustantivos comunes abstractos? Obviamente los que no puedo percibir mediante los sentidos, pero sé que existen, como por ejemplo los valores, como por ejemplo los sentimientos, como por ejemplo los ideales, ¿no? Valores, la justicia, sentimientos, el amor, ideales, la libertad, entre otros, ¿no? Ustedes pongan sus propios conceptos. ¿Ya? Pongan de todas maneras. También existe otra clasificación dentro de los comunes que vendrían a ser los individuales y los colectivos. Muy bien. Ahora, en individuales yo podría poner, ¿no? Rosas, alumno, personas, abeja. Pero en los colectivos yo tengo que determinarlo también dentro de una clasificación, ¿no? Los derivados y los primitivos. Seguramente, profesor, los derivados son porque el lexema utiliza un morfema lexical donde el lexema, la raíz, no varía. Claro, por ejemplo, de rosas, rosal. De alumno, alumnado. En cambio primitivo, seguramente me indica que las palabras ya va a cambiar su lexema, su raíz, su morfema lexical. De persona o de persona sería gente. De abeja o de abejas, ¿qué sería? Enjambre. ¿Ok? Colectivos derivados y colectivos primitivos. ¿Bien? Ahora, este es opcional, ¿no? Pero no lo determina el centro pre, pero si gustan, por un tema de manejo, ¿no? A mí me enseñaron que también existen los sustantivos contables y los no contables. El nombre lo dice todo, ¿no? ¿Qué no puedo contar? El mar. ¿Qué no puedo contar? Capaz las estrellas del cielo. ¿Qué no puedo contar? La tierra, la arena, no sé. Pero de alguna manera lo están eliminando esa clasificación. ¿Por qué? Porque dicen, no, claro, tú no puedes contar el mar. Sí, pero lo puedo pesar. Ya yo puedo pesar el agua. Puedo pesarlo, ¿no? Cuando tú compras tu botellita de agua cielo o de cualquier marca, ahí dice la cantidad de agua que hay. O sea, no lo puedo contar, pero lo puedo medir, ¿no? La arena de la playa, no lo puedo contar, pero lo puedo pesar también. Por eso es que seguramente ya esta especie de clasificación ya no se está considerando, seguramente por eso. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? Continuamos. Y hablamos de la principal, ya hablamos de esto voy a borrar, sí, de la principal núcleo dentro de lo que es la frase nominal, el sustantivo, pero también obviamente tenemos que hablar del pronombre. ¿Ok? Vamos a hablar del pronombre. ¿Y qué es el pronombre? El pronombre es otra categoría gramatical, ¿no? Que, como dice etimológicamente, pronombre, que supuestamente significa que puede reemplazar al nombre, ¿no? Como habíamos dicho en un ejemplo anterior, ¿no? Pronombre, reemplaza al nombre, ¿no?
el caballero seguramente se llama Juan y yo lo llamo por sustantivos, ¿no? Juan, alumno, estudiante, pero también lo puedo llamar por un pronombre, él o tú, tranquilamente. Entonces los pronombres, por general en muchos casos, sobre todo en los pronombres personales, pueden ser tranquilamente, los sustantivos pueden ser reemplazados por pronombres, por eso la etimología. Entonces dice la imagen, ¿no? Vamos a analizar un poquito la imagen. Dice ahí, el pronombre morfológicamente, o sea, su morfología, como dijo el señor, el morfema, puede ser variable. Por ejemplo, ustedes, usted. Por ejemplo, ese, esos, esas o esa. Tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Pero también hay pronombres invariables, como por ejemplo, yo. La palabra yo lo puedo variar. Yos, puedo, ¿no? La palabra contigo, ¿no? Ahora, como está de moda esto del lenguaje inclusivo, es decir, el colmo que una dama me diga, profesor, es contiga. O contigue. Ya sería lo máximo, ¿no? Ok. Nadie. No lo puedo variar, ¿no? No lo puedo ver género, número, no. Entonces, hay pronombres que morfológicamente pueden variar y hay otros que no pueden variar. Sintácticamente se refiere a la función. Es núcleo de la frase nominal, claro, es igual que el sustantivo, también núcleo. Cuando hay en la frase nominal un pronombre, es el núcleo. Ok. Y semánticamente, es decir, su significado, posee un significado referencial. O sea, solamente te da como un referente, pero un significado propio como un sustantivo no tiene. Es un significado referencial, es decir, que acompaña al verdadero significado seguramente de un sustantivo. Entonces vamos con las clases, ¿no? Clases de pronombres. Dice ahí, los personales, que seguramente son los más conocidos, yo, tú, él, ¿no? Pero no solamente son estos, ¿no? Funciona como sujeto y como complemento de objeto directo, objeto indirecto, con preposición. Por ejemplo, yo, mi, conmigo, me, entre otros, son pronombres, ¿ok? Y pues puede funcionar tranquilamente como sujeto. Existen los pronombres demostrativos que básicamente determinan la distancia, ¿no? Espacio determinado, ¿ok? Señalan ubicación especial. Una cosa es decir este alumno a decir ese alumno. Cambia la idea, pero referencialmente, ¿no? Porque se necesita la palabra alumno para de alguna manera tener un sentido completo. Posesivos, obviamente, porque me indican pertenencia, mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suyas, en fin. Indefinidos funcionan como núcleo de la frase nominal, haciendo referencia al nombre de un modo impreciso. Por ejemplo, ¿no? Algo, nada. Yo le digo a mi sobrinito que está ahí tonteando en la casa, oye, ¿qué haces? Nada. Pero, ¿qué significa nada? Que está pensando, nada. que está durmiendo, que está aburrido. Nada, O sea, nada es totalmente indefinido, ¿no? Luego dice, oye, ¿estás encerrado en tu cuarto? Le toco la puerta. Oye, ¿qué estás haciendo? Algo. No me he creado, algo. ¿Qué es algo? Pero está tomando guitarra, está analizando, está durmiendo. Es indefinido. Pronombre indefinido. Relativos aparecen encabezando proposiciones subordinadas. Ya sabemos lo que es una proposición subordinada, ¿no? Es una idea de menor importancia. Como por ejemplo, qué, quién o quiénes, cuál o cuáles, cuyo, cuyas, entre otros. Y los pronombres interrogativos y los pronombres exclamativos, obviamente el primero indica la formulación de una pregunta directa o indirecta. Y hemos visto también en una oportunidad algunas preguntas que pueden ser respondidas con sí o con no, y otras preguntas que tienen que ser respondidas en mayor detalle. Por lo general, cuando yo escribo una pregunta, siempre va con el signo de pregunta, pero a veces yo puedo también escribir una pregunta sin necesidad de ponerle el signo. Dime cómo te llamas.
no necesito ponerle signo de pregunta, porque parece que fuera una oración enunciativa. Pero es una oración enunciativa que dentro de su estructura tiene una inquietud, tiene una duda, ¿no? Ahora, seguramente, si yo evito esto, sí tendría que ponerle el signo de pregunta para que tenga mayor sentido. Pero cuando yo le pongo el dime, o sea, es como te digo, una cosa es decirte, ¿cómo te llamas? La entonación. En cambio, cuando yo digo ese término, dime cómo te llamas. No le pongo la entonación de pregunta, pero es obvio que es una pregunta, ¿no? Ok. Y dentro de lo que son los pronombres exclamativos, obviamente se refieren a esa función emotiva, sentimental, ¿no? Cuando tú determinas cuando tú utilizas un pronombre exclamativo, es porque seguramente estás denotando tu sentimiento de sorpresa, de anhelo, de alegría, de pena, o sea, tiene que ver siempre con la carga emotiva, por lo general, ¿no? Y coinciden, ¿no? Coinciden con los interrogativos. ¿Qué, quiénes, cuál, cuándo, en fin. Todo eso relacionado a lo que es el pronombre. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. Después del pronombre, nos vamos, si no me equivoco, con el adjetivo. ¿La clase en qué hora termina? 11:55. Hablar de los adjetivos. Vamos a poner aquí su clasificación. Pero primero vamos a hablar algo de adjetivos, ¿no? El adjetivo es ese elemento que califica, ¿no? Por lo general califican sustantivos, por lo general, ¿no? Y puede haber un adjetivo que trabaja en la frase nominal y puede haber un adjetivo que trabaja en la frase verbal, tranquilamente, ¿no? Entonces también eso, por eso hay un adjetivo calificativo, hay un adjetivo predicativo, en fin, ¿no? Vamos entonces con el concepto básico de lo que es el adjetivo. Dice, conocido como adjetivo predicativo o adjetivo calificativo. ¿Y cómo lo definimos? ¿No? Por ejemplo, siempre con estos criterios. Morfológicamente, es un lexema variable. En todo caso, tiene un lexema variable. Como por ejemplo yo digo, ¿no? Claveles, y aquí vamos a ver el adjetivo rojos, ¿no? Que puede ser rojas o puede ser roja. ¿Bien? Yo digo niño inquieto.
indica también un morfema derivativo. Entonces, los adjetivos, por eso se llama adjetivo y sustantivo. No gratuitamente se llaman parecido. Su nombre se parece un poquito porque trabajan de la misma forma. Por lo general, casi siempre, el adjetivo califica al sustantivo, ¿no? Y al igual como vimos en el sustantivo, puede tener morfemas flexivos y puede tener morfemas derivativos. Por ejemplo, ¿no? En rojos, ¿qué clase de morfemas tienen? ¿Flexivos o derivativos? Rojos. Flexivo. Bueno, Flexivo. Inquieto. Derivativo. Derivativo. Recordemos aquí que tiene morfema flexivo y acá que tiene morfema derivativo. Muy bien, perfecto. Eso es dentro de lo que es el plano morfológico. Ahora, sintácticamente, me refiero a la función. Sintácticamente es un modificador directo o complemento del nombre. Dentro de la frase nominal. Muy bien. Perfecto. Es decir, ¿no? El adjetivo, cuando está en la frase nominal, es un modificador directo. Y cuando está en la frase verbal, es un complemento de nombre. Ahora, cuando decimos semánticamente, se refiere al significado, ¿no? Semánticamente expresa características. Características físicas, ¿no? Y o cualidades subjetivas, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, yo diría, ¿no? Suelo peruano. Extraño hombre. Otra más. Gran negocio. Y uno más. Exótica belleza. Muy bien. Entonces, lógicamente, semánticamente, puede expresar características de diverso tipo, ¿no? Sobre todo características físicas, ¿no? Y también cualidades subjetivas, ¿no? Lo físico es lo que yo puedo determinar y lo subjetivo es lo que yo creo determinar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, examen difícil, y el alumno me dice, sí, profesor, ha sido un examen difícil, pero el caballero le dice, no, profesor, para mí no ha sido difícil, ¿eh? Para mí ha sido fácil, seguramente estudió. Entonces, ese también es un análisis subjetivo del adjetivo. Capaz para alguien es algo difícil, para otro no es tan difícil, ¿no? Correcto. Ahora, vamos con las clases de adjetivos. Dice así, existe el epíteto, el adjetivo especificativo y el adjetivo explicativo, ¿no? Muy bien. El epíteto se refiere a esa característica innata que tiene todo sustantivo. Por ejemplo, si yo digo nieve, ¿la nieve de qué color es? Blanca. ¿Hay nieve de otro color? No hay nieve de otro color. No tiene que ser blanca. Si yo digo pasto, verde. ¿Hay otro color de pasto?
amarillo, ¿no? Pero ¿cuál es lo innato? El verde, ¿no? Es como que me digas, yo le digo rosas. Por lo general hay blancas y rojas, pero por lo general es roja. Pero por ejemplo yo me voy a donde venden flores, como se llama Rosatel, y la vez pasada encontré rosas azules. No, pero no, me refiero a la característica innata, ¿no? Mortal veneno, claro, el veneno es mortal, ¿no? Cielo azul, claro, en primera instancia, ¿no? Diríamos que el cielo es azul, pero no es tan azul, ¿no? Pero seguramente es su característica innata. Muy bien. Ahora, especificativo, lo que me hace diferenciarlo de otros sustantivos. Por ejemplo, yo digo zapatillas negras, en cambio tiene plumas, zapatos negros, en fin, ¿no? Dice ahí, pupitre marrón, ¿no? El color marrón, pero puede ser blanco, puede ser crema, en fin, ¿no? Ciudadano peruano, todos somos ciudadanos peruanos, pero también hay ciudadanos europeos, ecuatorianos, en fin. Entonces, este adjetivo especificativo me hace diferenciarlo de otros, ¿no? En cambio, el explicativo, justamente lo que veíamos por aquí, expresa características o cualidades valorativas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, es una alumna talentosa. Ella es una alumna talentosa. El caballero no está talentosa, Rosana. No. Yo le he visto copiar el examen. Así que no es tan talentosa. Pero para mí es talentosa. Pues. Es una cualidad valorativa. Yo lo valoro así, ¿no? Capaz para el caballero, para otra persona, capaz no es así, ¿no? Como habíamos dicho, examen difícil, expliqué el ejemplo, ¿no? Tiene que ver mucho justamente ese valor personal que uno le da, ¿ok? Ahora, funciones del adjetivo, ¿no? El más conocido es que es un modificador directo. Dice, porque obviamente modifica directamente ¿a quién? Al sustantivo o también a un pronombre. Por ejemplo, dice, alumno prodigioso. Muy bien. O también puede ser poema hermoso. Perfecto. Está calificando en este caso a un sustantivo. Ahora, complemento atributo. Ya hemos dicho cuando hablamos de oraciones atributivas, es porque tienen verbo copulativo. Entonces, cuando tú ves un atributo, un complemento atributo, es porque seguramente en la oración hay un verbo copulativo, ser, estar, parecer, o seguramente uno de esos conjugados. Entonces dice, el cuento de Juan es, verbo copulativo, maravilloso, aburrido, extenso, en fin, cualquiera de esos. Entonces, como complemento atributo, cuando se trata de verbo copulativo. En cambio, cuando dice complemento predicativo, obviamente ya no está trabajando con verbos copulativos, sino con los demás verbos, ¿no? Los transitivos, seguramente. Emiliano conduce, ya no es un verbo copulativo, contento, suave. Emiliano conduce alegre, amargamente, triste, en fin. Pero lo que determina la clase de complemento, en este caso del adjetivo, es el tipo de verbo. Verbo copulativo, verbo predicativo, si lo quieres llamar así. ¿Ok? Bien. Hasta ahí es los adjetivos. Y el último tema, si no me equivoco, tendría que ser los determinantes. Si no me equivoco, sí. Claro, porque son los elementos que conforman la frase nominal, ¿no? La frase nominal tiene núcleo, ya hemos visto sustantivo y pronombre. La frase nominal tiene modificadores, por lo general son adjetivos, siempre son adjetivos, ¿no? Y también en la parte anterior puede tener modificador directo relacionado con este determinante. Entonces vamos con el determinante, ya para ir concluyendo. Dime. ¿Cómo? Logrado, tienes razón. ¿Está ahí? ¿Lo puse? Yo había hecho algo de logrado. Tienes razón. Antes de saltar, antes de saltar a los adjetivos, a los determinantes, vamos con lo que son los grados. Buena acotación. Excelente. Justo lo tengo aquí. Entonces los determinantes es lo que no. Pensé que esta lámina era de determinantes. Los determinantes lo haremos en la pasada. Sí, grado de la. Vamos a poner por aquí. Muy bien, excelente. Vamos a pegar la parte de atrás.
Pues abarca 3 temas, ¿no? Casi. Es demasiado, es que normalmente, como les dije, esta clase, la frase nominal, se maneja en 2 accesiones. Y en esta oportunidad, la dirección, el lenguaje, el sonido no sé, se ha confundido, no sé qué ha pasado. Me extraña, ¿no? Esto tenemos que manejarlo con tranquilidad y yo estoy corriendo con las láminas. Pero corriendo se está entendiendo, ¿no? Porque de todas maneras es un tema sencillo. Es fácil. Es un tema sencillo. Pero largo. Así es, pero de todas maneras, a veces, yo por ejemplo, yo lo que haría, si faltara más tiempo, si tuviera más tiempo, yo pondría más oraciones y analizamos más oraciones. Porque de eso se trata el análisis. Cuando tú ya tienes clarito tu esquema mental respecto a la estructura de la frase nominal y sabes determinar tu núcleo, sabes determinar tu modificador directo anterior, tu modificador directo posterior y tus modificadores indirectos, ya todo es sencillo, ¿no? Pero por ahí he visto que algunos o algunas señoritas o caballeros todavía dudan en el análisis sintáctico. Bien, grados del adjetivo. Vamos con los grados. Dice, hay positivo, comparativo y superlativo. Muy bien. Positivo dice, un periodista renombrado colaboró en la colecta nacional. Muy bien. Vamos a determinar básicamente por qué lo llamamos positivo en este caso. Un segundo. Este adjetivo caracteriza al nombre, al sustantivo, caracteriza al sustantivo en una forma simple, no se complica, en la forma básica de la palabra, ¿ok? Por eso dice, un periodista renombrado colaboró en la colecta nacional. Renombrado es un adjetivo, y es un adjetivo en su forma simple, en su forma básica. Y nacional, que también es un adjetivo, también se encuentra en su forma básica, en su forma sencilla. Luego dice el comparativo. El nombre lo dice todo, ¿no? El nombre lo dice todo. Caracteriza el nombre dentro de lo que es una comparación. Por ejemplo, en superioridad, dice ahí, Carmen es más bailarina que Patti. Entonces, bailarina es el adjetivo, pero como estás diciendo más bailarina, es un grado comparativo de superioridad, ¿no? El adjetivo es bailarina, pero como lo estás poniendo es más bailarina, ahí se considera comparativo de superioridad. Luego dice el otro, Jonás es menos puntual que Fernando, obviamente de inferioridad, ¿no? Inferioridad, perdón. El adjetivo es puntual, pero estoy diciendo menos puntual, ¿no? No es lo mismo que decir puntual que decir menos puntual. Porque estoy haciendo un comparativo, ¿no? Estoy comparando 2 elementos, 2 personas. Entonces, la primera era más bailarina, siendo de superioridad, de inferioridad, dice menos bailarina, ¿correcto? Es menor. Y también existe el de igualdad, que obviamente mantiene al mismo nivel, ¿no? Dice, Elvis es tan responsable como Javier. Una cosa es decir responsable, que es el adjetivo, pero otra cosa es decir es tan responsable como Javier. Entonces, es un adjetivo, en este caso comparativo, que me indica igualdad. ¿Ok? Perfecto. Siguiente. Vamos con el superlativo. Dentro del superlativo, estamos determinando que existe el relativo y el absoluto, ¿no? El relativo dice, expresa una cualidad dentro de un grupo o ámbito, ¿no? Ya no lo comparo con una persona del mismo nivel, ¿no? Sino utilizo el adjetivo para determinar una cualidad, siempre comparándolo con un grupo de personas o un ámbito o un contexto donde existe más gente. Por ejemplo, dice la oración, Gabriela es la menos tardona del salón, ¿no? Obviamente el adjetivo es tardona, ¿no? Tardona es el adjetivo, es una cualidad y seguramente una cualidad, no
no es una cualidad, es una característica, ¿no? Una característica negativa, ¿no? Pero dice la menos tardona del salón. Entonces también está haciendo una especie de comparación, pero ya no con otra persona, sino lo está comparando dentro de un grupo de personas, dentro de un contexto, dentro de una situación, ¿no? Dice, este velerista es el más exitoso del Perú. Obviamente la palabra exitoso es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo que significa, en este caso, sin una cualidad. Pero otra cosa es decir, el más exitoso de todo el país. No lo estoy comparando con otra persona, como el anterior, no lo estoy comparando con otra persona. Lo estoy comparando ya con un grupo determinado, en este caso, con todas las personas de un país en el cual él vive. Entonces, una cosa es decir exitoso y otra cosa es decir el más exitoso. Entonces, ese es el superlativo relativo. ¿Ok? Perfecto. Superlativo relativo. Muy bien. En cambio, el absoluto por lo general denota un término dentro de lo que es el significado del adjetivo, donde lo pone en su más alto grado. El adjetivo lo menciona en su más alto grado. Muchas veces utiliza los sufijos ísimo, ísima, o érrimo, o érrima, ¿no? Por ejemplo, y lógicamente ahí se da una complejidad en el lenguaje, en la lengua española, cuando yo creo nuevas palabras en base a una palabra base, pero hay casos donde cambia hasta la naturaleza del extremo, la naturaleza de la palabra o de la raíz, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decir, tú vives en una situación de pobreza, y otra cosa es decir, vives en una situación paupérrima, ¿no? Ya es el más alto grado relacionado a lo que es la pobreza, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es decir, esta colonia que me he comprado es muy fina, ¿no? Y otra cosa, esta colonia que me he comprado es finísima, ¿no? Fino y finísimo son dos adjetivos, pero en este caso son superlativos absolutos, porque en el absoluto, como podemos ver en algunos ejemplitos, se está mencionando ya el adjetivo en su más alto grado, ¿correcto? Y en muchos casos utiliza, como digo, los sufijos ísimo o érrimo, o érrima también, ¿no? Correcto. Por ejemplo, dice acá, no sé si coincide con lo que está ahí, compró un traje finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo, ¿no? Yo podría decir, compró un traje fino a pesar de su pobre sueldo. Pero no dije ni fino ni pobre, dije, compró un traje finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo. Una cosa es decir pobre y otra cosa es decir paupérrimo. Vives en condiciones paupérrimas. Wow, eso ya es hasta despectivo, ¿no? Hasta despectivo. Perfecto. Otra cosa podría ser, dice que no sé si es el mismo. En el examen de admisión obtuvo un óptimo puntaje. La palabra óptimo es definitivamente un adjetivo, pero si yo lo dijera dentro de un nivel básico, un buen puntaje. Un buen puntaje, pero no, yo te digo un óptimo puntaje. Entonces es un grado superior, ¿no? Dirigido a lo que es el adjetivo, ¿no? Por último dice, no sé si está ahí, es el juez supremo. Es el juez supremo. Así es que este término supremo también es de alguna manera un alto grado dentro del adjetivo, porque yo podría decir juez superior. Dentro de los niveles que hay, por ejemplo, en el estatus judicial, hay juez superior y también hay juez supremo. O sea, ya es el nivel más alto dentro de lo que es ese cargo dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, a eso se refieren los adjetivos superlativos absolutos, ¿no? La forma o la cualidad o característica que está siendo expresada en su más alto grado. ¿Bien? Listo.
Eso tendría que verse con respecto a lo que son los adjetivos. Ahora pasamos a los determinantes. Ya lo vamos a hacer cortito, aunque yo he visto ahí, dentro de lo que es un separata, que en el tema de los determinantes, en gran medida está explicado dentro de lo que es un separata. Voy a visualizar bien esta separatita, sino ya básicamente para leerla y analizarla de forma verbal y para tener ya la posibilidad de ya ir resolviendo las preguntas de la semana. ¿Ok? Vamos a terminar. La última parte de su separata, por favor, visualice. Así es, aquí están los determinantes, ¿no? Los determinantes son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y completar su significado. Muy bien, entonces también es una categoría gramatical, es una categoría léxica, porque así como existen sustantivos, adjetivos, determinantes, adverbios, ¿no? Son los determinantes. Y son aquellas palabras, como dice en el concepto de su separata, acompañan al sustantivo. Esa es su principal función, acompañarlo, presentarlo, ¿no? O concretar su significado. Ahora dice las clases. El determinante más conocido es la artículo, ¿no? Dice, hay artículos definidos y artículos indefinidos. Seguramente los definidos, como dice el nombre, define bien al sustantivo. En cambio, el otro no. Por ejemplo, los definidos, dice, el oficial fue cesado el fin de mes. Ese "el" está definiendo al término oficial. Las uvas verdes son deliciosas. Ese artículo "las", está definiendo bien al sustantivo uvas. Lo bueno es tu tenacidad. En cambio, los indefinidos, que se refieren a una, unos, unas, como dice el término, no definen bien al sustantivo. Maestra, un alumno la busca. Maestra, un alumno la busca. ¿Tú sabes qué alumno es? No sabes qué alumno es, ¿no? Porque es un artículo indefinido. Un alumno. Oye, temprano te buscó un alumno. ¿Quién era? No sé, porque a mí un alumno. Totalmente indefinido. Vendió baratas unas agendas. ¿Pero qué tipo de agendas será? Ah, pues son unas agendas. No sé si son unas agendas de, no sé, pues no sé, de qué marca, de qué editorial, en fin. Artículos indefinidos. Muy bien. Entonces, los determinantes más conocidos son los artículos. Ahora, el nombre lo dice del siguiente modo, posesivos, ¿no? Mimis, tutus, sus, entre otros. Por ejemplo, dice el ejemplo, hija, mi patrimonio también es tuyo. Mi es un posesivo. Esa amiga tuya es sumamente fiel. Ese pronombre tuya es un posesivo. Sus parientes están en el extranjero. Lo mismo también es un posesivo. Demostrativos. Dice este, aquel, ese. Tiene que ver también con la ubicación espacial. Tiene que ver también con la distancia que se encuentra. Dice, este muchacho es muy devoto. Perfecto. Parece que está cerca, ¿no? Este muchacho. Hoy me regalaron esa bicicleta. Parece que es un poquito más de distancia, ¿no? Un poquito más de distancia. Aquellas botas eran importadas. Aquellas. Capaz me la veo, ¿eh? Capaz, estoy hablando de las botas nada más. Ni siquiera capaz las tengo al lado. Entonces, obviamente, me está dando una idea de distancia, ¿no? Los demostrativos. Y dice que también hay demostrativos indefinidos, ¿no? Como por ejemplo, ninguna señorita logró obtener la beca. No sé por qué señorita se refiere, porque ninguna es indefinido. Muchas personas adoptan mascotas, muchas personas. ¿Pero qué personas serán? Adultas, niños, mujeres, hombres. No sé, porque la palabra muchas no define el término. Hubo bastante comida, bastante, pero el término bastante puede ser toda una mesa, puede ser medio salón, no sé exactamente cuánto es bastante. Ahora, dentro de lo que ya estamos hablando de los cuantitativos, existen los cardinales, ordinales, cuantitativos, fraccionarios y múltiplos. ¿Ok? O sea, los indefinidos son aquellos que me indican una cantidad no definida. En cambio, los numerales sí me indican cantidades definidas
pero en base a ciertos criterios. Por ejemplo, cardinales, dice 1, 2, 5, 1000. Dice 34 niños fueron matriculados. ¿Ok? Entonces lo maneja la cantidad de forma casi exacta. Ordinales, de acuerdo al orden, ¿no? De acuerdo al orden, primero, segundo, quinto. La oración dice, Ana obtuvo su segunda medalla. La segunda oración, mi novia vive en el quinto piso. Perfecto. Luego dice partitivos o fraccionarios. Obviamente se refiere a partes o a fracciones, ¿no? Medio, tercio, quinta, octava. Dice, Rodolfo se comió media papaya, una parte de la papaya, ¿no? La mitad. Le donó la sexta parte de su herencia. Se refiere a una fracción. ¿Ok? Y por último, los determinantes, cuantificadores, numerales, múltiplos. El nombre lo dice todo, se refiere a términos en múltiplos. Doble, triple, cuádruple. La oración dice, publicó un triple aviso político. ¿Okay? La segunda, le invitó doble ración de papa verde. Muy bien. Entonces, como les dije, esto de los determinantes es simplemente, como dice el nombre, determinar bien cómo lo identifico y básicamente también determinar bien las clases de determinantes que existen. Yo no veo ninguna complejidad. La única complejidad que por ahí tendría que manejar bien son los determinantes cuantificadores numerales, porque son 4, ¿no? Los cardinales, los ordinales, los positivos y los mínimos. Ahí más que nada tengo que saber y poder diferenciar. Vamos con las respuestas de la semana. Ya prácticamente estamos con el viernes. Número 1, vocal E. Número 2, letra D. Número 3, la C. Muy bien. Número 4, la E. Excelente. Número 5, la letra D. Número 6, la E. Número 7, ¿cuál es? La A. Muy bien. Número 8, la C. Excelente. Número 9, ¿cuál es? Estamos en la 9, ¿no? La D. Número 10, ¿qué es? La E. Número 11, ¿cuál dieron? B labial. Muy bien. Y número 12, la letra C.